Pido ayuda económica, invito a las muchachas a hacerse religiosas. Comuníquense. Hoy es viernes primero. Para muchos ya no tiene significado esa palabra. Se fue descuidando poco a poco. Ya les he hablado en repetidas ocasiones cómo era el fervor lleno de sacrificio, la devoción con renuncias para que todo mundo pudiera comulgar los viernes primeros. Confesiones el día anterior que duraban hasta la madrugada. La asistencia a las misas matutinas que únicamente existían entonces. No había misas vespertinas en la tarde. Y el pueblo de Dios se mantenía en gracia, confesándose cada mes, cada 4 semanas, cada 30 días, como pidió el Sagrado Corazón de Jesús a Santa Margarita María. Esa petición fue escuchada, fue oída, y la Compañía de Jesús, fundada por San Ignacio de Loyola, fue la encargada por los sumos pontífices para propagar la devoción al Sagrado Corazón de Jesús. Nada menos, en cada país se hicieron revistas hechas por los jesuitas. La que existió, floreciente, maravillosa, que hizo un bien enorme a las almas, en lengua española fue El Mensajero del Corazón de Jesús. Pero los nuevos jesuitas, modernistas, la destruyeron completamente. Murió hace poco el sacerdote encargado, el último, que le dio el golpe de gracia a ese mensajero del corazón de Jesús. El día de hoy es triste escuchar las noticias. Ayer me dieron una noticia de una parroquia floreciente que tenía una vida parroquial maravillosa, pero que ahora está ya muerta por los sacerdotes que parece que tienen una consigna: desbaratar las parroquias, negando los sacramentos, siendo duros con los fieles, alejando, en una palabra, a los cristianos de Cristo. Y así en la Iglesia Universal son infinitas las quejas, los lamentos de los buenos cristianos, de que los pastores no confiesan, de la comunión se la niegan a los que se ponen de rodillas y la quieren en la boca, contra todo derecho, contra toda justicia. Y repito, es como los gobiernos. En México, repito esto, los obispos han manifestado en público su preocupación porque se van a hacer cambios profundos en la Constitución mexicana, sin pasar por la consulta debida marcada por las mismas leyes. Es tiempo de tiranía, de absolutismo, de dictadura en todo el mundo. Y eso tristemente se ha metido también a la Iglesia. Aunque se hable tanto de sinodalidad, de escuchar, de oír, es mentira, es un falso. El pueblo tiene sed de Dios y los malos pastores se lo niegan. Yo invito a todos los cristianos a una revolución pacífica. Pidan los santos sacramentos, insistan como manda el Santo Evangelio,
Y repite San Pablo, cambiando un poquito, a tiempo y a desatiempo, oportuna e importunamente, pero pidan a Dios. Padre, denos a Dios, denos a Jesucristo, háblenos de Jesucristo, no nos hable del plástico, no nos hable del carbono, las emisiones del carbono. Háblenos de Jesucristo, de su pasión dolorosa. Háblenos del pecado. Primer punto, pues, los viernes primeros son para confesarnos y comulgar. La Iglesia, en su maternal solicitud, viendo que muchos por su trabajo no pueden comulgar los viernes primeros, amplió con su potestad que se pudiera cumplir con ese deseo de Jesucristo nuestro Señor el domingo primero de cada mes. Si no puedes los viernes primeros, haz 9 domingos primeros de cada mes, que te confieses y comulgues. Confesarse antes, claro está, con tiempo. Segundo punto de reflexión, el Evangelio de San Mateo en esta fiesta de la mártir y virgen Santa Viviana, estamos en el 2 de diciembre, nos habla del infierno y lo compara a un horno ardiente de fuego. Vendrán los ángeles del cielo y separarán a los justos de los injustos, y a los malos los arrojarán en el horno ardiente, donde será el llanto y el crujir de dientes. Qué triste que nadie quiera hablar del infierno. Los sacerdotes no hablan del infierno, no es tema de predicación. En la Iglesia Católica moderna se han quitado aún de los salmos, del rezo que los sacerdotes tenemos que hacer, todas aquellas frases que parecen duras, que ofenden al pecador, para dar una religión suavecita, suavecita, que no ofenda a nadie. Pero no se habla de la ofensa a Dios. Quitar el infierno de la predicación significa quitar el pecado de la predicación. Los pecados de la carne, la gula, que no es solamente comer, sino también beber y oler y fumar. La droga, por ejemplo, el alcoholismo, pertenecen al pecado capital de la gula, de la carne. La lujuria, no se toca para nada el pecado antinaturaleza, que clama venganza delante de Dios. El pecado sexual entre personas del mismo sexo. Nadie habla de eso. Y las almas se condenan en tropel por multitudes. Basta voltear por las calles y se darán cuenta cómo se ha extendido tristemente ese pecado entre los cristianos, entre los católicos. Pero el silencio de los malos pastores permanece, continúa, las ambigüedades y de vez en cuando el apoyo positivo a ese pecado asqueroso, pecado de carne.
el letargo, la flojera, la pereza en las cosas de Dios está por todas partes. Se acabó el celo por la salvación de las almas. Se acabó el empuje misionero. Ya no existen las obras de caridad católicas, sino algunas reliquias del pasado. No se habla de eso. Hemos llegado al punto del protestantismo. Martín Lutero dice que con un solo acto de fe, aceptando a Jesucristo como tu Salvador, ya te salvas, que no son necesarias las obras buenas. Se podrá buscarle alguna atenuación a esta posición que yo expreso tan radicalmente, pero es la base de que no se hagan obras de caridad, individuales e institucionales. ¿Qué cosa es una obra de caridad institucional? Una institución que perdura a través de los siglos. Una persona moral, una persona jurídica que se dedica a la caridad. Un leprosario, un dispensario médico, un hospital católico, un orfanatorio, un asilo de ancianos. Todo eso ya pasó, porque el cristiano está dedicado a los vicios, al fútbol, a los deportes, a los hobbies, a las distracciones. Pecado de la carne, no querer hacer nada. Y la ira. ¿Hay ira dentro de la Iglesia Católica al momento presente? ¡Sí! ¿Quieres saberlo? Ve a cualquier iglesia y recibe la comunión de rodillas y en la boca. Verás el coraje que despiertas en los malos pastores. ¡Qué odio tan terrible! Porque tú te pones de rodillas o porque una mujer se tapa la cabeza en la misa. Es odio, mis hermanos. Odio espantoso. Pecado capital, pecado de la carne. Y así, la envidia, la codicia y en el fondo todos la soberbia. Eso se va a curar con la caridad. El único antídoto contra el pecado mortal es el amor a Dios. Amarlo a Él por encima de todas las cosas, como los mártires. El día de hoy es tiempo de martirio, es decir, de testimonio, de testificar nuestra fe. Pensemos en el infierno, mis hermanos. Nuestro Señor lo expresa, lo describe clarísimamente. El día de hoy el Evangelio es ese. Ahí el infierno se presenta como un horno de fuego, con llanto y crujir de dientes. Un lugar a donde son arrojados por los ángeles los injustos, los malos, los que no están con Cristo, sino contra Cristo. Otro punto de meditación. Un tercer punto, el último, es mirar a esas jovencitas, muchachas, casi niñas, que llamamos vírgenes y mártires. ¿Quiénes fueron esas muchachas? Hablamos del tiempo de las persecuciones del Imperio Romano. Fueron las primeras religiosas, diríamos las primeras monjitas que hubo y que dieron su sangre por Cristo y conservaron intacta
su pureza, por amor a Dios, contra todos los tiranos, contra todos los dictadores, contra todas las autoridades injustas, dieron ese testimonio de amor a Dios. Eso es lo que quita los pecados del mundo, el martirio. Como el fundador de la Iglesia, Jesucristo nuestro Señor, los quitó. ¿Cómo quitó nuestro Señor el pecado del mundo? Muriendo en la cruz. Él es el primer mártir. Murió violentamente porque quiso. No le quitaron la vida, Él la dio. Nos dicen los santos padres de la Iglesia que ese grito que pronunció nuestro Señor al morir estaba testimoniando que Él podía vivir más, pero quiso morir. Y es como un león que ruge. Así se le compara el león de Judá. Vamos pues, mis hermanos, a meditar estos 3 puntitos este viernes primero, y al ver la desolación de la Iglesia, pensemos en que nosotros vamos a remediar eso con nuestro amor a Dios, con esa oracioncita que anda por allí, no sé quién la inventaría. Te amo por los que no te aman. Esa es nuestra oración. Te quiero amar, Señor, por los que no te aman. Te quiero conocer por los que no te conocen. Te quiero servir por los que no te sirven. Y esa es la vocación de las religiosas. Miren qué sonrientes están, ¿verdad? Ellas le están dando a Dios su vida. Ellas son las continuadoras de estas mártires que le dieron su vida a Dios. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu.